El futuro pasaba por la diplomacia, por la unión política y económica, por la paz. Pero un presidente como Trump y una guerra a las puertas de Europa han vuelto a despertar la pulsión de las armas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Rearmar Europa. ¿Qué significa? ¿Para qué vale? Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hemos conocido ya muchas Europas, la de las ayudas, la del mercado libre, la de la movilidad sin fronteras, la del Erasmus, también la de la austeridad, la de la prima de riesgo, los hombres de negro y los recortes. Pero todas esas Europas descansaban sobre un mismo mito. Juntos somos más fuertes. Y para esa fuerza no hace falta violencia. Siempre seremos una Europa en paz gracias al diálogo. Eso empieza a cambiar en 2022. Sí, la economía era importante, sí, la democracia también, pero de pronto aparecen otros conceptos. Las armas, la defensa, la paz, gracias a la guerra. Todo el mundo prefiere, y yo también, gastar el dinero en mantequilla, como decían en la Primera Guerra Mundial, más vale la mantequilla que los cañones. Pero a veces si no tienes cañones, también te quedas sin mantequilla. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto la oportunidad que algunos llevaban décadas esperando. En un mundo convulso, Europa anuncia que necesita aumentar su gasto en defensa. El proyecto contempla un gasto militar sin precedentes, 800.000 millones de euros en 4 años. Han decidido llamarlo el rearme de Europa, cosa que no deja mucho margen para maquillarlo de otra cosa. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Lo llamen como lo llamen, vamos a ver qué significa. Saludo primero a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. Rearme significa rearme. Sí, realmente hay palabras que son inequívocas. Cuando hablamos de rearme, lo primero que nos viene a la mente es material militar o efectivos militares. Efectivamente, el concepto es contradictorio con el propio contenido del texto, tal como se ha ido presentando, porque pretende presentar a la Unión Europea como un conjunto de países que están indefensos ante una supuesta amenaza directa de Rusia, cuando en realidad lo que nos falta, en términos muy telegráficos, no es tanto capacidades militares, que también hay que contar con ellas, evidentemente, como último recurso, sino la voluntad para poner esas capacidades al servicio de una única causa, que sea representativa de los 27. Ya actualmente la Unión Europea sería potencialmente la segunda potencia militar del planeta. Ya gastamos más de 3 veces lo que gasta Rusia en presupuesto de defensa cada año. Por lo tanto, ¿cuántas veces más que Rusia hay que gastar para sentirnos seguros? ¿Qué necesidad hay ahora mismo de apostar por el rearme militar como si eso fuese a resolver todos los problemas que hoy sufre la ciudadanía de la Unión Europea frente a las amenazas que le pueden afectar de un modo u otro? Luego, todo eso olvida también que la Unión Europea en sí mismo es el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad en prevención de conflictos y que nace precisamente a partir de las consecuencias de una guerra brutal que ha destruido prácticamente el continente y que nos enseña que por ese camino, el del rearme militar, no llegamos a buen puerto. Han pasado tantas cosas estos meses, Jesús, que realmente no sé si nos estamos rearmando porque lo pide Trump o nos estamos rearmando porque ya no nos fiamos de Trump. ¿Por qué nos estamos metiendo en este camino? Deberíamos meternos en esto, aunque de otra manera, al margen de lo que dijera Trump, porque cabe pensar que la situación actual coloca a los miembros de la Unión Europea en una situación de dependencia de Estados Unidos que ha venido muy bien durante décadas, porque la cobertura de seguridad que prestaba Washington ha permitido a la Unión Europea dedicarse a otras cosas, pero en fin, si queremos ser realmente adultos, autónomos, si queremos
ser dueños de nuestro destino, todo lo que se pueda ser en un mundo globalizado, deberíamos contar con nuestros propios medios para defender nuestros intereses, y a día de hoy pues está claro que no los tenemos todavía. A partir de ahí tenemos presiones muy claras. Por un lado, el propio Donald Trump, que considera, no olvidemos, lo ha dicho recientemente, que la Unión Europea fue creada para joder a Estados Unidos, esas fueron sus palabras, por lo tanto eso ya transmite la idea que tiene de sus aliados europeos. Fue también el mismo Trump el que dijo aquello de que no animaría a Putin a atacar a aquellos países europeos que no estuvieran cumpliendo con lo que él consideraba que era necesario gastar en defensa, y que ahora nos aboca ya inmediatamente, el próximo mes de junio, en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en La Haya, a sacralizar una nueva cifra que probablemente sea el 3,5% del PIB de cada uno de los países miembros dedicado a la defensa. Además de esa presión de Trump y la necesidad de ser autónomos y de sacarnos de encima esa dependencia, evidentemente Rusia preocupa. Ucrania nos muestra que Rusia en un momento determinado puede sentirse tentada de optar por la vía militar. Luego está claro que estamos obligados casi a elegir entre lo malo y lo peor, porque parece que esa tendencia dominante ya no hay quien la pare. Jesús, ¿qué es eso de que Europa quiere ocupar el espacio que Estados Unidos parece que ya no tiene tanto interés en ocupar en la OTAN? Europa dice que se ve preparada para en 5 o 10 años ocupar un espacio de liderazgo en la OTAN. ¿Cómo interpretamos esa intención? Empecemos por el final. Aunque ahora mismo hubiese una voluntad política decidida para ir adelante en el camino correcto, es imposible que en 5 años la Unión Europea consiga sacarse de encima la dependencia tecnológica y armamentística de Estados Unidos. Por mucho que se insista en que el objetivo es la autonomía estratégica, todo eso da a entender que lo de potenciar el pilar europeo en la Alianza Atlántica, que es como se suele plantear las cosas, determina que no hay todavía una convicción de que es posible vivir fuera de la OTAN. El final de todo el material, de todas las categorías de material de defensa que se puedan plantear para hacer frente a cualquier tipo de amenaza, tiene que llegar hasta el arma nuclear. Y evidentemente en el libro blanco no hay una sola referencia a la necesidad de contar con arsenales nucleares dentro de la Unión Europea. Hoy solamente están los de Francia. ¿Algún gobernante de la Unión Europea va a hacer campaña electoral para decir que la Unión Europea tiene que dotarse de armas nucleares? Es un elemento muy impopular. Por lo tanto, ahí estamos atados a la dependencia, y eso va más allá de los 5 años. Jesús, la última. Te hago un planteamiento que yo creo que está en mente de muchísima gente, ¿no? Si tenemos a Rusia a un lado y a Estados Unidos, al de Trump además, al otro, haciendo un sándwich agresivo, ¿no? Cada vez más probelicista, pues a lo mejor es una locura que la Unión Europea no se dote de capacidad militar suficiente para disuadir posibles agresiones. Es una lógica que escuchamos mucho y se sostiene. Sí, es un pensamiento que puedo compartir en parte, pero no en su totalidad, básicamente porque el tipo de respuesta que se está dando a esa realidad me parece incorrecto. Es cierto que Rusia es una potencial amenaza, pero también es cierto que nunca habrá un orden de seguridad en el continente europeo si no contamos con todos los países europeos, y la geografía nos determina que Rusia también es un país europeo. Por lo tanto, hay que llegar a un tipo de entendimiento que no significa con eso convertirse en amigos para siempre, basta con compartir intereses, y del mismo modo que se hizo con la Unión Soviética en la Guerra Fría, se puede hacer ahora con Rusia. ¿Quiere decir eso que hay que gastar más en defensa, tal como se ha planteado en el plan que ha presentado von der Leyen? Pues es ahí donde yo me separo del pensamiento dominante, porque no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Por lo tanto, crear una arquitectura política de la que dependa esa capacidad militar. ¿Tenemos eso a día de hoy? No. No hay un gobierno de la Unión Europea, no hay un ministro o una ministra de Defensa que hable en nombre de los 27, y por lo tanto apostar por armarse, además desde la perspectiva nacional, que es como se plantea en esa iniciativa de la Unión Europea, a lo que va a llevar no es a una Europa más fuerte, sino a mayor redundancia en algunos ámbitos militares, mientras que otros seguiremos teniendo carencias como las que llevamos arrastrando desde hace muchos años. Recordemos que lo que plantea von der Leyen de esos míticos ya 800.000 millones serían 650.000 que tendrían que venir de decisiones de gobiernos nacionales, a lo que lleva es a que España tenga un cachito más de ejército y un cachito más de industria de defensa,
Polonia un cachito más de ejército y un cachito más de industria de defensa y así los otros. Pero eso no significa que como resultado la Unión Europea tenga una capacidad operativa para, como último recurso, poder defender sus intereses, si es necesario por vía militar, frente a otra amenaza. Y mientras tanto, lo que estamos viendo es cómo Washington nos desprecia, Rusia nos desprecia y nos quedamos cada vez en una posición más marginal. Jesús Núñez, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima. Este asunto da para mucho, muchas dudas, muchas incertidumbres, así que busco el análisis de mi compañera Olga Rodríguez. Hola, Olga. Hola, ¿qué tal? Olga, supongo que te has encontrado con este dilema ya muchas veces, pero te provoco con el mismo planteamiento que le hacía a Jesús. Si tenemos a un Trump agresivo y a un Putin agresor, ¿qué alternativa hay a rearmarse? Siempre hay alternativas. Es como si estamos en el patio del colegio y decimos, si alguien nos está agrediendo, ¿cuál es la alternativa? La única alternativa es tener que también agredirle. Bien, hay otras soluciones y hay alternativas. Las alternativas en el siglo XXI tienen que ser políticas, siempre. Fortalecimiento político, por ejemplo, es dotar al Parlamento Europeo de poder, es construir un Departamento del Tesoro Europeo propio, es trabajar en alianzas internacionales, es descolgar teléfonos, no estigmatizar, como se ha estado haciendo, la vía de la diplomacia y de la negociación, no afirmar una y otra vez que la única vía es la de las armas, es idear e imaginar soluciones políticas, es fortalecer políticas sociales que generan vida digna, sociedades con menos problemas y por lo tanto con menos conflictividad, es diseñar una Europa integrada en el multilateralismo actual en el planeta. Es no negar en qué realidad vivimos, cuál es la correlación de fuerzas, que no es la de hace 40 años. Pero sí que merece la pena preguntarnos qué consecuencias puede tener que un presidente racista, machista, que encarna lo que es el trumpismo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener que sea él el que pretenda presentarse como un pacificador y ante ello no haya una reacción de otros sectores que intenten coger la delantera y buscar opciones diplomáticas de negociación en defensa de la paz? Europa está en los primeros puestos del ranking mundial en gasto militar, solo por detrás de Estados Unidos y China, y eso no impidió ni la invasión rusa de territorio ucraniano, ni la prolongación de la guerra, ni el estancamiento en el frente de batalla. Hay analistas y hay propuestas que se están barajando y que pueden ser interesantes, ¿no? Pues para buscar esa distensión, garantizar que Ucrania sea un estado neutral. Rusia va a estar siempre ahí, no va a venir a Australia y ocupar el hueco geográfico de Rusia y Rusia irse a Australia. Europa tiene que plantearse cómo quiere gestionar esto con un país vecino que siempre va a estar ahí al otro lado de la frontera. Se puede intentar liderar, proponer alternativas sin estar bajo el paraguas o guiados por Estados Unidos o ajustados al guión de Washington. Proponer defensa de intereses propios europeos y ser conscientes de que quien está liderando este rearme, quien lo ha propuesto, es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que por cierto es la misma que defendió las masacres contra Gaza durante meses, asegurando que es que Israel tenía el derecho a defenderse. Yo creo que no es honesto despreciar las alternativas a la escalada bélica y tachar de ingenuos a las personas que la cuestionan, porque no hay mayor ingenuidad que creer que un gran aumento del gasto militar va a mejorar nuestro mundo y va a ahuyentar las amenazas. Olga, no podemos terminar sin mirar también al pasado, ¿no? Hay ejemplos en la historia, lecciones recientes sobre lo que implica un rearme, ¿no? Sobre cuáles son las dinámicas en las que suele entrar la sociedad cuando se va militarizando. En la Primera Guerra Mundial hubo muy pocas voces advirtiendo de los riesgos de la guerra y fueron muy estigmatizadas y tergiversadas. Incluso en la izquierda fueron arrinconadas. Ahí tenemos el caso de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Que fue una voz que quiso defender vías de paz y que advirtió de los riesgos de esa guerra que se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes morían en el frente de batalla sin que hubiera muchos avances. Se conquistaba y se perdía un territorio que estaba en juego que era de pocos kilómetros. Y por ello murieron millones de jóvenes, en una agonía que se prolongó durante 4 años. Y por ello Europa quedó trastocada y Alemania despechada. La vía del rearme facilita además escenarios de más impunidad porque normaliza
la ley del más fuerte, del uso de la fuerza bruta. Además, da fuelle a las empresas que contribuyen a la guerra, que contribuyen a la represión en las fronteras y a la extensión del control coercitivo contra población civil. Un clima de rearme presentado como única opción y como medida urgente e indispensable justifica posponer derechos y libertades y políticas sociales e instala un marco muy cómodo para fuerzas de la extrema derecha. Esto debemos subrayarlo. Los riesgos son muy numerosos. Los ejemplos que tenemos en el siglo XX son absolutamente escalofriantes y deberíamos haber aprendido de ellos, pero parece que una y otra vez se olvida. Creo que sale siempre demasiado gratis jalear la guerra y tocar esos tambores de guerra. Olga Rodríguez, periodista, escritora, compañera, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.